El tema que vamos a trabajar en esta oportunidad es la relación que existe entre los órganos y los sistemas. Vamos a hacer un recuento de lo que vimos la clase anterior que nos va a servir para comprenderlo mucho más. Y también es bueno aclarar que hoy nos vamos a enfocar más en este video en la explicación de unas actividades previas que vamos a realizar para que más adelante empecemos a conocer de verdad lo que es un órgano y cómo estos órganos poseen unos sistemas. Y yo quiero que observemos inicialmente muy bien el gráfico que tenemos en la pantalla que nos habla de los niveles de organización. Vemos entonces que los niveles de organización son la forma jerárquica en que se agrupa la materia viva y que la biología se ocupa de estudiar los niveles de organización que van desde las moléculas de importancia biológica hasta los organismos. Y miremos entonces cómo la célula está en esos primeros niveles de organización, porque esta, ya lo habíamos dicho en clases anteriores, es la unidad estructural, funcional y de origen de todos los seres vivos. Y las células que constituyen las plantas y que constituyen los animales van a estar organizadas formando los tejidos. Y hablábamos en la clase anterior, en el video anterior, de que el tejido son agrupaciones de células que se especializan en realizar una actividad. Y poníamos un ejemplo, el tejido vascular de las plantas o el tejido sanguíneo de los animales que se encargan de transportar unas sustancias. Luego vemos ahí en el gráfico otro nivel de organización que corresponde a los órganos. Y en los órganos son agrupaciones de distintos tejidos o de tejidos diferentes que van a trabajar para realizar una función común. Por ejemplo, ahí vemos el corazón. El corazón se encarga de impulsar la sangre y para que este órgano funcione se necesita la intervención de un tejido cardíaco, de un tejido epitelial, de un tejido nervioso. Y en el último nivel de organización podemos ver ya los sistemas. Estos sistemas van a estar conformados por varios órganos que realizan unas tareas específicas encaminadas a conseguir un objetivo común. Y pongamos un ejemplo, el sistema digestivo. Este sistema digestivo ayuda a descomponer los alimentos y a incorporarlos nuevamente al organismo. Y este sistema está conformado por unos órganos como el estómago, el hígado y el páncreas. Y miremos cómo entonces desde estas definiciones vamos entendiendo un poco la relación que puede existir entre un órgano y los sistemas. Los sistemas van a estar conformados por distintos órganos. Vamos a mirar ahora las actividades que vamos a realizar antes de empezar a estudiar los diversos sistemas y los diversos órganos que pueden componer al humano o a las plantas, y así entender mucho mejor el tema. Observemos la gráfica. Vemos un cuerpo humano, en ese cuerpo humano entonces vemos que puede tener un cerebro, que puede haber unos pulmones, un corazón, vemos unos intestinos, podemos ver también unas venas, unas arterias, podemos ver varios órganos. Y la primera actividad está encaminada a eso, a que ustedes identifiquen y copien en sus cuadernos qué nos está mostrando la gráfica, qué nos está mostrando el dibujo que vemos en la pantalla. Y después de que identifiquemos qué es lo que me está mostrando, vamos a darle a esa gráfica, a ese dibujo, un título. Le van a dar el título que ustedes deseen, para que luego enumeremos algunas de las partes de los órganos que podemos ver en la gráfica. Entonces, si yo veo que por ahí está el corazón, ese es un órgano, voy a decir también con mis palabras, y aquí sí los invito a que sea con sus palabras, tratemos de no buscar ni en libros ni en internet, sino que sea desde el conocimiento que cada uno de ustedes tienen, cuál será la función que tiene el corazón. Si yo veo venas,
desde el conocimiento que yo tengo, desde el proceso que he ido llevando en básica primaria y un conocimiento que adquirí, ¿cuál será la función de las venas? Y esa es la primera actividad que vamos a realizar. Luego, los invito a que hagamos esta misma tabla en el cuaderno de ciencias naturales. Y vamos a enumerar algunos de los órganos que tenemos en el cuerpo humano. Vamos a establecer un número y vamos a enumerar 5 órganos. Después de que enumero esos 5 órganos en la tabla, voy a decir dónde están ubicados. Si en la cabeza, si en el pecho, si en la espalda, dónde están ubicados esos órganos que yo estoy enumerando. ¿Cuál es la función de cada uno de ellos? Y vuelvo a reiterar lo mismo. Vamos a hacerlo con nuestras palabras y desde el conocimiento que yo tengo frente a ese órgano. Para finalizar con un pequeño dibujo que me ilustre cómo me imagino yo que es ese órgano. Luego vamos a hacer esta tabla que están viendo en pantalla en el cuaderno de ciencias naturales y se relaciona la columna de la izquierda con la columna de la derecha. Entonces tengo unas funciones y tengo unos órganos. Hay un órgano que dice, una función que dice, en el punto 10, percibo sonidos del entorno. ¿Cuál será el órgano que me va a ayudar a percibir los ruidos del entorno? ¿Será el corazón? Ustedes ya lo dirán si es verdadero o si es falso. ¿Será un ojo? ¿Será el hígado? ¿Será el oído? Entonces, vamos a señalar, o mejor, vamos a poner al frente la letra que corresponde. ¿Cómo así? Y vamos a mirar cómo es que lo vamos a realizar. Si yo digo que percibo los sonidos del entorno, corresponde al oído, que sería el órgano C. Entonces yo lo que hago es, aquí al frente, abro un paréntesis y pongo la letrica, ¿sí? Y así vamos a hacer con todos. Limpio la sangre. ¿Cuál será el órgano que me limpia la sangre? Vamos a mirar entre estas opciones que me están dando y hago lo mismo. Al frente abro unos paréntesis y pongo la letra que yo considero que es la correcta. Aquí, como quizás hay unos términos con los cuales no estamos familiarizados, entonces sí los invito a que cojamos un diccionario y busquemos su definición en el diccionario y nos va a ayudar también a completar esta tabla mucho más fácil. Luego me está pidiendo que escribamos un cuento sobre los órganos del ser humano y las funciones. Entonces, a esos órganos vamos a darles una característica que es la personificación, que es atribuirle ciertas cualidades de los humanos. Entonces, voy a hablar, en mi caso, que voy a hacer un cuento sobre el corazón, sobre las venas y sobre la sangre. Entonces yo puedo empezar mi cuento diciendo que el corazón estaba un día en el cuerpo de Juanita. Y Juanita estaba un poco triste porque no lo sentía, pero el corazón desde adentro le estaba hablando y le decía, Juanita, no estés triste, yo estoy bien, aquí estoy. Y resulta, Juanita, que muchas veces tú no me sientes porque estás tranquila, estás relajada. Y por eso no estás tan agitada y no tienes tantas palpitaciones. Y desde ahí voy desarrollando una historia. Entonces el corazón le puede contar a Juanita el cómo funciona, le puede contar a Juanita qué partes tiene. Él puede empezar a entablar un diálogo con las venas o con la sangre, hablando de qué función cumple cada una. Entonces vamos a utilizar toda nuestra creatividad para que utilicemos algunos órganos de nuestro cuerpo humano y con ellos elaboremos un cuento. Después vamos a realizar una actividad experimental, que aquí quizás no va a ser tan experimental porque entonces la idea sería que pudiésemos estar en el salón y pudiésemos tener un corazón de un cerdo, poderlo abrir, poder observar bien sus partes, pero les voy a proyectar, les voy a compartir también un pequeño video donde alguien va a estar haciendo esa disección del corazón
nos va a ir mostrando las partes que tiene el corazón y ustedes lo van a observar muy bien. Ya cuando tengamos la oportunidad de reunirnos nuevamente, les quedo debiendo esta actividad para que lo hagamos más vivencial y para que la podamos y para que podamos identificar mejor cada una de las partes del corazón. Después de que observemos el video sobre la disección del órgano, entonces vamos a empezar a copiar en el cuaderno de ciencias naturales cómo era ese corazón, qué tamaño tenía, cuál era la forma, cómo nos imaginamos que era la textura, qué color le observamos, qué estructuras nos están diciendo que tiene ese corazón. Miremos si los tejidos que lo conforman son todos iguales, para que finalmente podamos elaborar un informe que debe tener estas partecitas. Título de la práctica de laboratorio. Vamos a ponerle un título a eso que vamos a observar. ¿Cuál será el propósito? Es decir, ¿por qué cree que yo les quiero mostrar a ustedes este video donde vamos a ver la disección del corazón? ¿Qué materiales se emplearon en la disección de ese corazón? ¿Qué observaron ustedes? Vamos a detallar muy bien lo que observaron y eso lo vamos a apoyar de dibujos. Y vamos a hacer el análisis de esas observaciones. Es decir, ¿por qué ese corazón tiene esa forma? ¿Por qué por ahí le vemos una telita o le vemos una grasita? ¿Y qué conclusión puedo sacar yo de ese videíto que estoy viendo acerca de la disección del corazón? Entonces, en este momento los dejo con el video de la disección de un corazón de cerdo. Dentro del tema del aparato circulatorio vamos a hacer una disección del corazón para estudiar la estructura del corazón. Vamos a ver las aurículas, aunque están casi todas cortadas. Vamos a ver los ventrículos y vamos a ver las válvulas auricoventriculares que separan las aurículas de los ventrículos y las semilunares que impiden el retorno de la sangre una vez que entran las arterias. ¿Vale? Vamos a necesitar un bisturí, una tijera, una aguja enmangada y unas pinzas. Y cada equipo va a tener un corazón. Bueno, tenemos el corazón en posición dorsal, es un corazón de cerdo. De esta manera, nuestra izquierda es la derecha del corazón y nuestra derecha es la izquierda del corazón. Por aquí tenemos lo que queda de aurícula, que como lo he comprado en una carnicería han roto bastante. Esta sería la separación ya entre aurícula y ventrículo derecho y esta la separación entre aurícula y ventrículo izquierdo. Esto es el surco auricoventricular, el surco interventricular que separa los dos ventrículos. Hay que cortar paralelo a este surco, pero por la zona roja. Esta zona es más dura y además si cortásemos por aquí no abriríamos el ventrículo, sino que separaríamos el corazón en dos piezas. Bueno. Ahora, si la sangre entrase por la aurícula, como mi dedo, vemos que no habría problema. Vemos aquí el dedo. Ahora, si intentase retroceder, se encontraría con todo esto. Esta es la válvula tricúspide, que separa aurícula derecha de ventrículo derecho. Ahora la sangre pasaría para la arteria pulmonar, dirección a los pulmones, ¿vale? Y aquí encontramos la válvula pulmonar. Se llama también válvula semilunar porque tiene forma de media luna. Tiene dos piezas. Cada pieza tiene forma de media luna. Ahora, si cortamos el otro ventrículo, el izquierdo igual, siguiendo en paralelo... A ver, que no me quiero tapar para la grabación. Siguiendo en paralelo el surco interventricular, el septo interventricular. Esta pared es mucho más gorda. Es lo primero que se ve, es más difícil de cortar. ¿Por qué? Porque este ventrículo, el derecho, empuja la sangre solo hacia los pulmones, por la arteria pulmonar, con lo cual tiene que hacer la sangre un recorrido mucho más pequeño y el músculo está menos desarrollado. Este es el grosor del músculo, del miocardio. Mientras que este ventrículo
impulsa la sangre por la arteria aorta hacia todo el organismo, con lo cual el impulso tiene que ser la contracción mucho más potente. Fijaos el grosor que tiene este ventrículo, es como 4 o 5 veces más que el derecho. Entonces, si mi dedo fuera la sangre entrando por la aurícula izquierda, vemos que entra bien, pero a la hora de salir, tengo que cortarlo. A la hora de salir se encontraría con la válvula mitral, que es esta de aquí. ¿Veis cómo tapa el orificio? Lo tapa completamente, de manera que a la ida entra, ¿veis el dedo? Pero si intentase retroceder no sería posible. Y la sangre en este caso saldría por la arteria aorta, que es esta de aquí, y que también tiene la válvula aórtica, que también tiene forma, está un poco rota. Bueno, tiene 3 partes. Esta es una, esta es otra y esta es otra. Esto impediría el retorno de la aorta al ventrículo izquierdo. Ya observamos el video y espero que les haya gustado, que lo hayan podido observar bien. Vamos ahora a elaborar una encuesta sobre las enfermedades más frecuentes en los adultos y que puedan afectar diferentes órganos. Entonces vamos a encuestar a distintas personas, a los que están en la casa, al vecino, al amigo, al trabajador que llegó con el café y entonces le vamos a decir que nos colabore 2 minuticos respondiéndonos unas preguntas. Ustedes me van a preparar 5 preguntitas nomás, 5 preguntitas. Y esas preguntitas ya se está diciendo, tienen que estar relacionadas sobre enfermedades frecuentes en los adultos. Y aquí yo les estoy poniendo 2 ejemplos. ¿Le duele frecuentemente la cabeza, sí o no? Otra, ¿ha presentado problemas? Y ya que le elija, en el riñón, en el hígado, en el pulmón, en el corazón. Otra. Ustedes van a inventar 5 preguntitas. Después de que ustedes se inventen esas 5 preguntitas, se las van a hacer, vamos a poner a 10 personas. Cuando ellos lo respondan, vamos a tabular esa información en un gráfico de barras. Y ya sabemos hacer gráfico de barras porque lo hemos trabajado en clase, porque yo sé que ustedes ese tema lo entendieron súper bien. Entonces, cada preguntita la vamos a tabular en un gráfico de barras para que después podamos analizar mucho más fácil esa información. Otra actividad que también vamos a realizar y es la lectura de este texto, entonces lo vamos a escuchar. Cuando hay una enfermedad crónica y sin solución de un órgano o pérdida del mismo, es necesario reemplazarlo por uno de los que se encuentre en mejor estado y que sea compatible. Esta técnica médica posibilita que personas que están destinadas a morir o que su calidad de vida no es adecuada tengan nuevas oportunidades con la incorporación de un órgano o tejido de otra persona en su cuerpo. En la actualidad se realizan estudios de índole genética para intentar producir tejidos que puedan ser utilizados por los humanos, pero por ahora la solución más adecuada es el trasplante. A partir de la lectura de lo que ustedes escucharon, vamos a responder estas 4 preguntitas. ¿Qué título le pondríamos a esa lectura? ¿Qué opinión tienen ustedes sobre la lectura, sobre lo que acabé de leer? ¿Si donarían un órgano o no? ¿O si recibirían, si necesitaran un órgano de otra persona o no? ¿Y por qué lo harían? Y si ustedes creen que todos tenemos que ser unos donantes de órganos y el por qué. Luego vamos a pasar a esta otra actividad donde dice que vamos a pensar en todos los órganos que conforman nuestro cuerpo. Y vamos a realizar una lista con todos los órganos del cuerpo humano que recuerden. Y vuelvo y reitero, no vamos a buscar ni en internet ni en libros. Es el conocimiento que nosotros tengamos, lo que adquirimos en primaria, lo que de pronto hemos adquirido ahora en los días de estudio. Es el conocimiento que ustedes tienen. Después de ustedes hacer esa lista de órganos, vamos a hacer bastante, los que más nos vamos a acordar, vamos a clasificarlos por grupos de acuerdo a la función. Y por último, vamos a seleccionar los órganos que yo necesito para nutrirme. Es decir,
que yo necesito en algo que ustedes yo sé que vieron en quinto de primaria, y es el sistema digestivo. ¿Cuáles serán esos órganos del sistema digestivo? Sí están mencionados en esa lista que ustedes realizaron. Y yo quiero aquí volver a recordar lo que es un órgano. Y se los decía al inicio, son agrupaciones de tejidos que trabajan para realizar una función común. Y teníamos ejemplos, el corazón, el hígado, los intestinos, la faringe, la tráquea, la laringe, las glándulas salivales. Y que esos órganos, cuando yo ya los junto y empiezo a ponerlos a trabajar todos junticos, empiezan a formarme un sistema. Y también es bueno que pongamos otro ejemplito, que yo sé que también estos ejemplos nos van ayudando un poco. Pensemos un poquito en las partes de un computador. Un computador tiene que el mouse, tiene que un teclado, tiene una pantalla, tiene una CPU, puede tener una cámara. Digamos que esos son los órganos. Y cuando yo esos órganos los voy juntando, me van formando entonces un sistema. O en un carro, el carro entonces está que la caja de cambios, que está el motor, que están las llantas, que están las puertas, que están los limpiabrisas. Pensemos en esos como los órganos. Pero ya traigámoslo a nuestro cuerpo. Entonces, los órganos son unas estructuras corporales de tamaño y unas formas características que están constituidos por esos tejidos, y esos órganos tienen unas funciones fundamentales, unas funciones específicas en todo nuestro cuerpo. Como les dije, inicialmente vamos a realizar estas actividades. No se asuste si son muchas, tienen toda la semana para irlas realizando con calma. Para que más adelante entonces empecemos a estudiar los distintos sistemas que va a tener el cuerpo y qué órganos hay en esos sistemas y para qué nos sirven cada uno de esos órganos.